Les dije que iba a examinar y a ver si alcanzo el tema de la posverdad, a propósito que acabo de ver en la prensa que hubo un foro sobre el periodismo y la posverdad donde intervino un montón de gente y algunos han dicho por ahí, y yo creo que ahí es un error, que la posverdad es una mentira disfrazada, elegantizada, digamos, envuelta en papel de regalo. Yo creo que hay una diferencia muy grande, estimado amigo, y lo hace el tema de la posverdad todavía más serio. La mentira, por definición, reconoce que existe la verdad y reconoce que uno la conoce y por eso puede mentir. Uno miente para distorsionar algo que es de cierta forma y que uno sabe que es de cierta forma y uno dice que es de otra forma. Así de simple. La mentira supone la existencia de la verdad en alguna parte. La posverdad asume un criterio mucho más serio y más grave. Asume que en definitiva no hay, por lo menos en muchos ámbitos, una verdad que ya existe y que uno puede distorsionar, sino que la verdad es creada con la conceptualización y la verbalización. Y a partir de ahí llega a existir eso como verdad, o como mentira, según como usted lo quiera ver. O sea, la realidad, en otras palabras, en algunos aspectos esa realidad es moldeada por la manera como es palabreada. Y eso es cierto, en muchos sentidos. Aquí mismo hemos dicho en muchas oportunidades que hay que tener cuidado con la semántica, porque carga las cosas de cierta forma y conduce todo el hilo posterior del raciocinio y eventualmente la conducta humana por un camino, ya inconscientemente de dónde empezó ese camino. Y me acuerdo alguna vez haber leído hace muchos años a Jean-Paul Sartre, refiriéndose al tema judío, y decía que el problema partía por el hecho de que algunos hablaran del problema judío. ¿Cuál problema?, decía él. El problema judío existe, estoy hablando de gente que escribía libros de ese tipo a principios del siglo XX y fines del siglo XIX, en Alemania especialmente, pero también en el resto de Europa. El problema judío es una invención de hablar del problema judío. ¿Dónde? ¿Cuál problema? Es como decir el problema de los ciclistas. ¿Entienden? Entonces, hay planos efectivamente en que el palabreo y la conceptualización crean una forma de realidad. Esto especialmente en el ámbito de la conducta humana, que la conducta humana no es una cosa. No, evidentemente no es una cosa como una botella o un árbol, que es lo que es, depende de las acciones, depende por lo tanto de los motivos humanos y depende de los conceptos que tenemos las cosas. Pero ese concepto que en ese plano y en esa esfera semántica es correcto y ayuda al análisis de cómo funcionamos los seres humanos en sociedad, últimamente se ha desbordado y se ha bastardeado de una manera impresionante. Y se ha asociado bastante, se ha asociado por un lado a la mentira, no siendo mentira, y se ha asociado a la manipulación. Entonces ahí estamos entrando a la zona peligrosa. Houston, we have a problem. Ahí vamos a una pausa y volvemos.